Los movimientos de Rin fueron sorprendentemente veloces. Agarró a Neji por el cuello de la camisa y lo alzó como si fuera un polluelo. Con una ligera presión de sus dedos, lo levantó del suelo y se giró para correr hacia la puerta trasera del local. Neji, sobresaltado por el tirón repentino, pensó en un primer momento que su parloteo incesante había irritado a Rin y que éste quería provocarlo para un duelo en ese mismo instante. Sus piernas patalearon en el aire mientras intentaba soltarse de aquel agarre, gritando sin cesar. ¿Qué estás haciendo? Hablemos. Pero la presión de Rin era aterradora. Sus dedos se aferraban al cuello como tenazas de hierro, sin inmutarse ante los forcejeos de Neji. No fue hasta que lo arrastró hasta la salida trasera que Rin lo soltó, dejándolo caer al suelo. El movimiento no fue brusco, pero bastó para que Neji tropezara al intentar recuperar el equilibrio. Rin no tuvo tiempo para ocuparse de Neji. Se pegó inmediatamente al cristal de la puerta trasera y, a través de una rendija, observó con atención la actividad dentro del local, hasta conteniendo la respiración. Neji se frotó el cuello dolorido. En cuanto se puso en pie y vio que Rin le daba la espalda, sus nervios se tensaron al instante. Creyendo que Rin se disponía a atacar, adoptó una postura de combate. Una energía maldita azul pálida se condensó en sus manos mientras preguntaba con recelo. ¿Qué pretendes exactamente? No dijiste nada en el local y ahora quieres pelear. No te tengo miedo. Rin no se giró en absoluto. Su mirada permanecía clavada en Mei Mei y Yao y todo dentro del local. Pensó para sí, ¿cómo podía ser tanta casualidad? En su primera misión, se topaba con esos dos rivales tan difíciles. La habilidad de exploración con espíritus malditos de Mei Mei y las técnicas de combate físico de Yao y todo no eran fáciles de manejar. ¿Por qué estaban juntos? Observó cómo los dos se sentaban no muy lejos de donde él había estado. Cuando la mirada de Mei Mei recorrió los dos cuencos de marisco apenas probados, Rin no pudo evitar fruncir más el ceño. Dentro del local, Neji había estado predicando sin parar y apenas había comido, y Rin, harto del ruido, tampoco había tenido apetito. Rin contuvo el aliento, usando el reflejo en el cristal para seguir sus movimientos, sin perder detalle de cómo levantaban la mano para llamar al camarero. Pero Neji, detrás de él, no tenía intención de quedarse callado. Observaba la espalda de Rin, con la mente llena de cálculos. Este tipo es fuerte, pero ahora me da la espalda, solo tengo una oportunidad. Debo derrotarlo de un solo golpe y no darle tiempo a girarse para contraatacar. Apenas formó el pensamiento, Neji se lanzó hacia adelante, su puño cargado de energía maldita apuntando directamente al centro de la espalda de Rin. Al mismo tiempo, Mei Mei, dentro del local, entrecerró los ojos y miró hacia la puerta trasera. Creyó ver el cristal de la puerta trasera temblar ligeramente, como si alguien la hubiera golpeado desde fuera. Yao y todo, que acababa de recibir el cuenco de marisco del camarero, al verla mirando fijamente en una dirección, preguntó con extrañeza. ¿Qué pasa, Mei Mei? ¿Qué miras? Mei Mei dudó un instante, retiró la mirada y se pasó los dedos por el cabello blanco de las sienes, con tono despreocupado. Nada. Pareció que la puerta trasera se movía un poco. Quizás fue el viento. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. Probablemente es que he estado en demasiadas misiones últimamente y estoy un poco sensible. Comamos. El salmón de este lugar parece bastante fresco. Pensé que habías visto dinero, con esa seriedad, rió Ao y todo y no indagó más. Cogió los palillos y comenzó a comer a grandes bocados, sin reparar en el destello de sospecha que se ocultaba en los ojos de Mei Mei. En la puerta trasera, la otra mano de Rin ya cubría la boca de Neji, inmovilizándolo contra la pared. Sonidos ahogados de forcejeo salían de la garganta de Neji, y su cuerpo seguía retorciéndose, pero la fuerza de Rin lo oprimía como una montaña, impidiéndole siquiera mover un dedo. La mirada de Rin no se apartaba del local, sin dignarse a mirar a la persona que tenía aprisionada. Sus oídos captaban con atención cada sonido del interior hasta que se cercioró de que los dos ya no prestaban atención a la puerta trasera. Solo entonces aflojó ligeramente la presión. Sin embargo, unos segundos después, dos cuervos negros como la peña aterrizaron en los escalones de la puerta trasera batiendo las alas. Inclinaron la cabeza y graznaron, sus ojos negros como cuentas escudriñando el suelo vacío, como si buscaran algo. Dentro del local, Mei Mei captó la escena a través de la ventana. Sus ojos, ocultos bajo sus trenzas blancas, se entrecerraron ligeramente, pero no hizo nada más. Solo continuó charlando con Ao y todo, y la conversación fue derivando poco a poco hacia la misión del día siguiente. Un rato después, en una azotea a varios cientos de metros de distancia.
Los ojos escarlata del Sharingan de Rin aún conservaban las imágenes residuales de los cuervos de hacía un momento. No pudo evitar suspirar con suavidad. Como era de esperar de los hechiceros de primer nivel de la escuela técnica de Jujutsu. Su estado de alerta es realmente agudo. Casi me descubren. A su lado, Neji permanecía agachado en un rincón, tocándose los moretones del rostro. Rin había aprovechado un momento para darle una lección, y aún le escocía intensamente. Agachado en el rincón, murmuró en voz baja. Si había una situación, solo había que decirlo. ¿Por qué tuviste que golpearme? No es que no fuera a cooperar, su voz denotaba un dejo de queja, pero la arrogancia anterior había desaparecido. Rin ignoró sus protestas, sacó el expediente de su abrigo y lo leyó de nuevo con atención. Ya lo había leído una vez en el avión, y el contenido no era complicado. Había un pueblo abandonado en las afueras de Hokkaido. 3 meses atrás, comenzaron a circular rumores de apariciones, y 7 estudiantes universitarios que fueron a explorar ya habían desaparecido. La policía investigó en 2 ocasiones sin encontrar nada inusual, y finalmente archivaron el caso como extraviados en el campo. Por la descripción, parecía un incidente común de asesinato por un espíritu maldito. La fuerza del espíritu sería como mucho de grado 1, o quizás incluso menor. Pero ¿cómo podía una misión así atraer a Mei Mei y Yao y todo? Parecía que esta misión no era tan sencilla. Los dedos de Rin golpearon ligeramente el expediente, frunciendo el ceño. Neji, aún en el rincón, se levantó lentamente y se acercó con cautela, con un tono de tanteo. Rin, creo que deberíamos retirarnos. El culto a la estrella plasma y la escuela de Jujutsu aún no han llegado a un conflicto abierto. No vale la pena enfrentarse a esos 2 personajes tan duros por un simple espíritu maldito. Simplemente no merece la pena. Su tono carecía por completo de la arrogancia anterior. La lección que había recibido le había hecho comprender la diferencia de fuerza. Rin lo miró de reojo, y Neji encogió el cuello al instante, sin atreverse a sostenerle la mirada. ¿Crees que si fuera un simple espíritu maldito de grado 1, la escuela de Jujutsu enviaría a 2 de sus mejores hechiceros de primer nivel? La voz de Rin era muy baja, pero cargada de una lógica innegable. Los recursos de la escuela de Jujutsu no son tan lujosos. Su presencia aquí significa que hay un objetivo mayor. Neji se quedó atónito un momento, bajó la cabeza para reflexionar sus palabras y luego levantó la vista para replicar un instante después. Pero, podría ser una coincidencia, ¿no? Nuestra inteligencia decía que esta misión era solo un incidente menor. Quizás ellos estaban cerca por otra misión y pasaron de camino. No descarto esa posibilidad, asintió Rin, pero su mirada se volvió penetrante. Pero, ¿y si lo que se esconde en ese pueblo es un espíritu maldito de grado especial? Si logramos someterlo y capturarlo para el maestro Geto, ¿te has parado a pensar en cuánto ayudaría eso a los planes del culto a la estrella plasma? Los ojos de Neji se iluminaron al instante. Un espíritu maldito de grado especial. Eso era un tesoro que podía aumentar enormemente la fuerza del culto. Pero pronto se calmó de nuevo, con un tono preocupado. Pero la situación es apremiante. Incluso si es un espíritu de grado especial, no podemos derribarlo en poco tiempo. Si esos 2 de la escuela de Jujutsu llegan al pueblo primero, quedaremos atrapados entre 2 fuegos. En ese momento, olvídate de capturar al espíritu, será difícil saber si podremos salir ilesos. Al oír las palabras de Neji, una leve sonrisa apareció por fin en el rostro sereno de Rin. Esa era exactamente la respuesta que quería oír. Lo que buscaba no era cobardía, sino que Neji viera la situación con claridad y comprendiera el valor que había detrás de esa apuesta. Neji sintió un escalofrío bajo esa mirada y se encogió instintivamente, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué me miras así? ¿Dije algo malo? Quedar atrapados entre 2 fuegos es peligroso, no hace falta que corramos ese riesgo. No te equivocas. Rin se levantó y caminó hacia el borde de la azotea, mirando el letrero del local de comida en la distancia. Su voz llegó con claridad a los oídos de Neji. Por eso necesito que tú los alejes a esos 2. ¿Qué? Los ojos de Neji se abrieron de par en par, mirando a Rin con incredulidad. ¿Alejarlos? ¿Qué quieres decir con que los aleje? Aunque quieras vengarte de mí, no hace falta que sea tan descarado. Eso es prácticamente un suicidio. No busco vengarme de ti. Rin se giró, con tono sereno. Te enviaré 3 espíritus malditos para que te ayuden. 2 se encargarán de crear caos, y 1 cubrirá tu retirada. Solo tienes que usar los movimientos de los espíritus para atraerlos en dirección contraria. No hace falta que te enfrentes directamente. Además, no te obligaré. Esto es por el maestro Geto.
Si tenemos éxito, podríamos conseguirle un espíritu de grado especial. Si fracasamos, mientras puedas retirarte a salvo, no habremos perdido nada. Se acercó a Neji y le dio una palmada suave en el hombro. Si no estás dispuesto, nos iremos ahora mismo y nadie te culpará. Dicho esto, Rin volvió la espalda hacia el borde de la azotea, dando a Neji espacio para pensar. Neji cayó en silencio, pero su respuesta llegó antes de lo esperado. En poco más de 10 segundos, Neji levantó lentamente la cabeza. La vacilación y el retroceso en sus ojos habían desaparecido, sustituidos por una determinación casi obstinada. Apretó los puños hasta que los nudillos se le blanquearon. Caminó paso a paso hasta el lado de Rin. Aunque su voz no era fuerte, cada palabra era clara. Si puede ayudar al señor Geto, este pequeño riesgo no es nada. Yo me encargo de alejarlos. Mientras hablaba, su mirada se dirigió hacia el local. Aunque aún sentía cierto temor hacia los hechiceros de la escuela de Jujutsu, había aún más coraje y determinación por sus convicciones. En su corazón, los objetivos de su gurú Geto siempre eran más importantes que su propia seguridad. Al ver la determinación en sus ojos, Rin no pudo evitar maravillarse. Su gurú Geto, ¿qué clase de magia tienes que hace que tus subordinados estén tan dispuestos a arriesgar sus vidas por ti? Pero entonces, Aoi Todo dejó los palillos, con los nudillos ligeramente enrojecidos por la presión. Miró a Mei Mei, con tono curioso. ¿Qué clase de misión puede traer hasta aquí a una gran figura como tú, que solo trabaja por dinero? Tu tarifa no es precisamente barata. Mei Mei sostenía una loncha de salmón entre los dedos y la llevó lentamente a la boca. Masticó un momento antes de levantar la vista. Parte de la pereza en sus ojos se había desvanecido, dejando paso a un dejo de seriedad. En apariencia, es solo una misión de apariciones común. Hay un pueblo abandonado en las afueras de Hokkaido donde 7 estudiantes universitarios desaparecieron mientras exploraban en los últimos 3 meses. La policía investigó 2 veces y no encontró pistas. Normalmente, algo de este nivel no requeriría mi intervención. Hizo una pausa, dejó los palillos y se limpió las comisuras de los labios con una servilleta, con un tono más profundo. Pero mientras estaba en otra misión en Sapporo el mes pasado, noté algo extraño. En los últimos 6 meses, el número de desapariciones anormales en Sapporo ha sido inusualmente alto, superando el centenar. La mayoría de esas personas eran indigentes o trabajadores eventuales, grupos marginados con pocos vínculos entre sí, por lo que no atrajeron mucha atención policial. Siguiendo uno de esos casos, me topé con un espíritu maldito que secuestraba a un indigente con la intención de llevarlo a las afueras. ¿Ah? La postura relajada de Aoi Todo se tensó al instante. Sus manos se cerraron instintivamente y su mirada se volvió penetrante. Que los espíritus malditos secuestraran humanos no era algo que hicieran los espíritus comunes. Algo debía haber detrás. Me ocupé de ese espíritu en el acto, continuó Mei Mei. Después de informar a la escuela de Jujutsu, analizaron los datos de todos los casos de desaparición y concluyeron que probablemente hay un espíritu maldito poderoso e inteligente controlando en secreto a un grupo de espíritus de bajo nivel para que seleccionen presas en la ciudad y alimentarlo. No sabía que existía algo así. Aoi Todo dio un puñetazo en la mesa, haciendo tintinear los platos. Si es tan poderoso, ¿por qué no mata directamente a la gente? ¿Para qué todo este rodeo y controlar a otros espíritus? Sospecho que está en estado de útero maldito, explicó Mei Mei, golpeando suavemente la mesa con la yema de los dedos. Mientras un espíritu está en ese estado, tiene fuerza básica, pero es inestable y no puede mostrarse fácilmente. Si hace demasiado ruido, será blanco fácil para la escuela de Jujutsu. Usando este método de caza dispersa, puede evitar nuestra vista y obtener energía de forma continua. Como ves, después de todo este tiempo, si no hubiera sido porque me topé con él por casualidad, podría haber seguido oculto. Su plan ha sido bastante exitoso. Entonces, ¿a qué esperamos? Aoi Todo se levantó de repente, con los músculos tensos bajo su ropa deportiva holgada, el tono apremiante. Tenemos que ir a ocuparnos de eso ahora mismo. Si esperamos a que salga de su estado de útero y se convierta en un espíritu de grado especial, será mucho más difícil de manejar. Mei Mei no pudo evitar sonreír ante su impaciencia, con un destello de astucia en sus ojos. Tranquilo. Desde que me deshice de ese espíritu mensajero, no ha habido nuevas desapariciones en Sapporo. Ese tipo debe haberse dado cuenta de que alguien le sigue la pista y ahora se esconde, temiendo moverse. Te estoy contando todo esto hoy porque quiero que vengas como refuerzo. Después de todo, incluso un útero sin eclosionar puede esconder variables.
Cualquier posible espíritu de grado especial no debe subestimarse. No hay problema. Aoi todo se dio una palmada en el pecho, con su voz profunda y resonante. Pero dejemos una cosa clara. Yo soy el que derrota a ese espíritu maldito. Tú solo observa desde un lado. No intentes robármelo. No había nada que disfrutara más que enfrentarse a espíritus malditos poderosos, y un oponente que era un posible grado especial era justo lo que le gustaba. La sonrisa en los ojos de Mei Mei se hizo más profunda, y respondió sin dudar. Trato hecho. Pero en su interior estaba encantada. Con un combatiente tan poderoso como Aoi todo a la cabeza, podría completar la misión y cobrar sin apenas esfuerzo. Este tipo de oportunidad de ganar dinero tumbada era rara. Bien, esta comida corre de mi cuenta. Mei Mei llamó al camarero y pagó sin reparos. Los dos salieron del local codo a codo. En cuanto empujaron la puerta de cristal, el paso relajado de Aoi todo se detuvo de repente. Frunció el ceño, olfateó el aire y su tono se volvió serio al instante. Algo va mal. Hay olor a espíritus malditos, y más de uno. La expresión de Mei Mei también se ensombreció. Sus ojos, bajo sus largas trenzas blancas, se entrecerraron ligeramente, como si hubiera divisado algo. El viento nocturno soplaba sobre el páramo en las afueras de Hokkaido, levantando fino gravilla. Rin se mantenía sobre el lomo de un espíritu maldito con una envergadura de más de 8 metros, su uniforme negro de entrenamiento ondeando en la corriente de aire. Ese espíritu de grado 1 era un espíritu volador que Geto Suguru había elegido especialmente para él. Sus alas batían con un silbido y su velocidad era asombrosa. En poco más de 10 minutos, la silueta gris del pueblo abandonado en la distancia apareció con claridad en su campo visual. Antes de acercarse, Rin ya fruncía el ceño. El aire estaba cargado de una energía maldita escalofriante, fría y pesada, como algodón empapado en agua helada envolviéndole el corazón. Era completamente diferente al nivel de grado 1 que describía el expediente. Palmeó el lomo del espíritu, y este redujo la velocidad al instante, aterrizando lentamente en el terreno abierto a las afueras del pueblo. Rin saltó sin dudar un momento. Neji seguía en la distancia distrayendo a Mei Mei y Aoi todo. Tenía que encontrar al espíritu maldito principal antes de que llegaran los refuerzos. Cada segundo que pasaba aumentaba las variables. En cuanto puso un pie en el límite del pueblo, llegaron susurros desde las sombras. Espíritus malditos de aspecto extraño salían arrastrándose de detrás de muros derruidos, montones de hierba, y bajo los alféizares de casas abandonadas. Algunos parecían lodo fundido, arrastrando largos rastros de baba. Otros tenían 3 ojos con extremidades retorcidas como enredaderas. Otros estaban cubiertos de finas escamas, con saliva verde oscuro goteando de sus bocas. En un instante, más de una docena de espíritus se habían reunido en el campo visual de Rin. La mayoría eran de grado 2 o 3, pero esa cantidad superaba con creces el alcance de un incidente de apariciones común. No me extraña que la policía pudiera escapar ilesa. Rin lo comprendió. Aunque esos espíritus eran numerosos, no atacaban de inmediato. Solo rodeaban a Rin desde lejos, sus ojos turbios llenos de cautela, como si estuvieran vigilando en lugar de cazando. No podía molestarse con esos peces pequeños, así que barrió con la mirada el templo que se divisaba al fondo del pueblo y caminó directamente hacia él. Para él ahora, ya fueran una docena de espíritus de grado 2 o 3, incluso un millar más solo serían una molestia menor que podría resolver con un movimiento de su mano. A medida que avanzaba, los espíritus a su alrededor se reunían en mayor número. Incluso aparecieron 2 espíritus de grado 1 con auras significativamente más fuertes. Uno con enormes pinzas, y otro capaz de manipular la gravilla circundante. Sin embargo, seguían sin atreverse a atacar, como esperando una orden. Rin no detuvo su paso. Su mirada se fijaba en el templo. Cuando estuvo a unos metros de distancia, los espíritus que lo seguían por fin se movieron. Un espíritu de grado 2 se lanzó primero, sus garras afiladas cortando el aire hacia la espalda de Rin. Rin pareció no notarlo, su ritmo no se alteró en absoluto. Justo cuando las garras del espíritu estaban a punto de tocar su ropa, una sombra pálida cruzó el aire. Una serpiente blanca gigante apareció de la nada, abrió su boca rojo sangre y engulló al espíritu entero, sin darle siquiera tiempo a gritar. Rin lanzó una mirada a la serpiente blanca, con los ojos tranquilos. Esos espíritus de bajo nivel no le servían de nada. Mejor dejarlos a la serpiente para almacenarlos y entregárselos más tarde a Geto Suguru. Levantó la mano e hizo sellos con los dedos. Varias ondas de energía maldita se extendieron.
Al segundo siguiente, más espíritus malditos surgieron del vacío. Un espíritu de pelo largo capaz de manipular cabello, un espíritu de roca experto en embestidas, y un espíritu bestia de sombra con velocidad extrema. Se repartieron el trabajo con complicidad. El espíritu de pelo largo usaba sus hebras para enredar a los espíritus que huían, el espíritu de roca bloqueaba las salidas, y la bestia de sombra cazaba a los que intentaban esconderse, arrojando finalmente las presas a la serpiente blanca. Esa era la ventaja de la manipulación de espíritus malditos. No necesitaba hacerlo él mismo para manejar esas tareas con facilidad. En menos de medio minuto, los espíritus reunidos tras él fueron eliminados por completo. Rin retiró a los espíritus convocados y se acercó a la entrada del templo. Las puertas de madera llevaban mucho tiempo podridas, llenas de grietas y con algunas cintas rojas deshilachadas colgando. No dudó. Alzó el pie y golpeó la puerta con violencia. Con un crujido, las puertas se derrumbaron, levantando una nube de polvo. La escena dentro del templo hizo que las pupilas de Rin se contrajeran ligeramente. En el centro del salón principal, flotaba un saco de energía maldita de medio metro de altura. Dentro de la membrana rojo sangre, se vislumbraba una figura humana encogida, que se elevaba y descendía suavemente al ritmo de las pulsaciones del saco, como un feto. Una energía maldita púrpura oscura fluía por la superficie de la membrana. Con cada contracción, una fina niebla negra se filtraba a través de las paredes y era absorbida por el saco. ¡Crack! En el momento en que Rin abrió la puerta de una patada, el saco se contrajo violentamente, colapsando con rapidez como un globo pinchado. Al segundo siguiente, incontables esqueletos pálidos brotaron del saco y se esparcieron por el suelo con un sonido metálico. Algunos aún conservaban jirones de ropa. Al hacer un recuento aproximado, los esqueletos superaban el centenar, amontonados en el suelo en una escena que erizaba el vello. Este asunto no era tan simple, pensó Rin. Cuando el saco rojo sangre se derrumbó por completo, un espíritu maldito de pequeña estatura emergió lentamente de entre la membrana. Apenas superaba el metro de altura, con una piel verdosa y fantasmal, pero una cabeza desproporcionadamente grande. Sus facciones se apiñaban, recordando a un duende de gran tamaño. Solo sus ojos eran sorprendentemente brillantes, revelando una astucia y una locura que no encajaban con su aspecto. El espíritu duende verdoso apenas había salido del saco rojo sangre cuando sus ojos, anormalmente brillantes, se fijaron en Rin, que había entrado en el templo. Su voz estridente sonaba como metal oxidado raspando madera rugosa, llena de malicia inconfundible. ¿Sabes? Solo faltaban 3 días. Si me hubieras dado solo 3 días más, o si hubiera atrapado 3 personas vivas más como alimento, podría haber descendido en la forma más perfecta y convertirme en un verdadero espíritu maldito de grado especial. Mientras hablaba, sus dedos verduzcos se curvaban en garras a los lados, con manchas rojo oscuro aún bajo las uñas, restos de haberse ocupado de las presas anteriores. Rin se quedó quieto, sin moverse. El borde de su uniforme negro de entrenamiento aún estaba manchado con recortes de hierba del páramo. Solo miraba al espíritu con frialdad, sin siquiera fruncir el ceño. Desde el momento en que ese espíritu habló, supo que poseía una inteligencia muy superior a la de los espíritus comunes. Podía planear cacerías, ocultar rastros, e incluso sabía cómo esperar su momento y desarrollarse. La información clave debía estar oculta en las palabras de semejante oponente. El espíritu pareció adivinar los pensamientos de Rin, pero no le importó en absoluto. Caminó paso a paso hacia el montón de esqueletos en la esquina, y con su dedo fino, tocó la cuenca de un cráneo mientras decía con un tono lleno de suficiencia. Desde el día que nací, fui diferente de esa escoria de fuera que solo sabe morder y masticar al azar. Sabía que los hechiceros eran mis enemigos naturales, y sabía que podrían despedazarme con facilidad, así que me escondí en las alcantarillas, sobreviviendo a base de ratas y gatos callejeros, hasta que encontré esa cosa. Al mencionar esa cosa, su voz se agudizó, y su piel verde se tiñó de un rojo antinatural por la emoción, como si estuviera exhibiendo un tesoro. Con ella, tuve el poder de controlar a otros espíritus malditos, y los medios para condensar un útero maldito. Pero no fui tan estúpido como para saltar de inmediato. Sabía que aún no era lo bastante fuerte, y sabía que los de la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio tenían narices más afiladas que perros, así que me escondí aquí, dejando que esos espíritus de bajo nivel me ayudaran a atrapar indigentes y estudiantes exploradores. Incluso dejé ir a esos 2 policías a propósito, solo para no llamar la atención. Pero es una pena. De repente se detuvo, giró la cabeza y miró a Rin, con los ojos llenos de veneno. Aún así nos encontraron.
Esa mujer que controla cuervos mató a mi subordinado más capaz y cortó mi fuente de alimento. Si no fuera por ella, ya me habría convertido en un verdadero espíritu de grado especial. El misterio en la mente de Rin se resolvió al instante. El ser descubierto que mencionaba el espíritu se refería sin duda a Mei Mei. Los policías que escaparon ilesos del expediente no fueron una coincidencia, sino una fachada orquestada deliberadamente por el espíritu. En cuanto a él y Neji, solo eran un tercero que se había entrometido por accidente en este juego entre la escuela de Jujutsu de Tokio y el útero maldito. Habiendo comprendido la causa y el efecto, Rin ya no tuvo paciencia para enredarse con él. Levantó la mano, y una energía maldita negra y roja se condensó lentamente en su palma, como una masa de fuego oscuro ardiendo. ¿Empezamos, pues? Al ver esto, el espíritu soltó una carcajada repentina, aguda y estridente. Pobrecito, ¿crees que puedes vencerme con esa poca energía maldita? Aunque no haya alcanzado mi forma perfecta, el poder que he acumulado esperando todo este tiempo no es algo que pueda imaginar un mocoso como tú, que ni siquiera le ha crecido todo el pelo. El espíritu duende sufrió una mutación repentina. Su cuerpo escuálido de 1 metro de altura se expandió de forma salvaje como si lo inflaran, las venas azules sobresalían bajo su piel verde, y los músculos se hincharon y endurecieron a una velocidad visible. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un monstruo de 3 metros de altura parecido a Hulk, con la anchura de sus hombros casi llenando el pasillo del templo. Cada músculo estaba tenso como el acero, perdiendo por completo su frágil aspecto anterior. Los ojos de Rin se entrecerraron ligeramente. No esperaba que la técnica maldita de este espíritu pudiera alterar libremente su forma corporal. No solo podía agrandar los músculos, sino también controlar y reforzar partes específicas con precisión, lo que resultaba más problemático que una simple explosión de poder. Antes de que pudiera pensar más, el espíritu se movió. Blandió violentamente su brazo derecho. El brazo, ya grueso, se triplicó de tamaño, y su antebrazo se convirtió en un mazo que se estrelló contra Rin con un silbido cortante. La corriente de aire envuelta en energía maldita rasgó una zanja superficial en el suelo, e incluso los esqueletos circundantes salieron despedidos. Justo para medir tus límites. En lugar de retroceder, Rin avanzó, su puño derecho envuelto al instante en energía maldita negra y roja. Lanzó un puñetazo contra el mazo. En el momento en que el puño y el brazo chocaron, un fuerte estruendo resonó en el aire. Una onda expansiva se extendió desde ambos, haciendo crujir las columnas de madera del templo y llover tejas. Al instante siguiente, Rin salió despedido hacia atrás por el impacto masivo. Sus pies trazaron 2 surcos profundos en el suelo antes de aterrizar firmemente en los escalones exteriores del templo. El espíritu no lo hizo mejor. Salió volando hacia atrás y se estrelló con fuerza contra la pared trasera en ruinas. Con un estruendo, el muro de tierra se derrumbó al instante, sepultando al espíritu entre escombros y astillas de madera bajo una nube de polvo. Rin se sacudió el polvo de la ropa, con los ojos ahora claros de comprensión. El choque de hacía un momento le había permitido medir completamente la fuerza del espíritu. El núcleo de su técnica maldita era la transformación muscular impulsada por energía maldita. La primera expansión total era un refuerzo físico integral, mientras que el segundo aumento del brazo era una explosión de poder localizada. Sin embargo, esa mejora tenía un inconveniente claro. Al aumentar la potencia, la velocidad y el tiempo de reacción disminuían considerablemente. Por su fuerza, este espíritu era solo ligeramente superior al espíritu maldito de su gurú Geto, habiendo alcanzado el nivel de grado especial, pero no por mucho. Justo entonces, llegó el ruido de piedras moviéndose entre los escombros. El espíritu saltó de la pila de ruinas. Su piel verde estaba cubierta de polvo y sangre, y su brazo derecho, que se había roto antes, se curó a una velocidad visible. Sus huesos torcidos rechinaron al reajustarse, volviendo a la normalidad en un instante. Sin embargo, la forma en que miraba a Rin ya no era arrogante. Estaba lleno de cautela. Ese puñetazo le había hecho comprender que el joven que tenía delante no era en absoluto un mocoso. ¿Y qué si tus técnicas físicas son fuertes? Tampoco es que tengas un jujutsu poderoso, ¿verdad? Se consoló a sí mismo el espíritu. Estaba convencido de que Rin era un especialista en técnicas físicas. Mientras evitara el combate cuerpo a cuerpo y confiara en ataques de área, ganaría. En el momento en que el pensamiento cruzó su mente, el espíritu extendió los brazos de repente. Ambos brazos se expandieron simultáneamente, y sus 10 dedos se cerraron sobre Rin como una jaula gigante, intentando atraparlo en el medio y aplastarlo con fuerza bruta.
Pero justo cuando las dos manos enormes estaban a punto de tocar a Rin, el espíritu soltó un alarido de agonía. Esos dos brazos, antes tan gruesos como pilares de hierro, se desintegraron sin previo aviso en el momento en que tocaron la energía maldita que envolvía a Rin. Primero, las fibras musculares verdes se rompieron como por una fuerza invisible, desprendiéndose del hueso en jirones y fragmentos. Luego, la energía maldita púrpura oscura perdió su contención, mezclándose con carne y sangre para convertirse en una lluvia de sangre. Parte de ella salpicó el borde del uniforme de entrenamiento de Rin, pero en cuanto tocó la energía maldita en la superficie de su cuerpo, se evaporó en silencio, dejando solo un leve olor a pescado. El proceso fue tan rápido que no hubo tiempo para reaccionar. El ataque que llevaba el ímpetu de romper el viento se convirtió en fragmentos de carne y sangre en un abrir y cerrar de ojos. Solo los hombros desnudos quedaron en el espíritu, con sangre púrpura oscura aún brotando de los muñones, formando un eco macabro con la lluvia de sangre que caía en el aire. ¿Esto es Jujutsu? Las pupilas del espíritu se contrajeron, y el miedo se apoderó de él al instante. Nunca esperó que Rin no solo fuera físicamente poderoso, sino que también poseyera un Jujutsu ofensivo tan extraño. Solo entonces comprendió que la calma de Rin no era arrogancia, sino que nunca lo había tomado en serio desde el principio. La fuerza de grado especial de la que se enorgullecía no era más que una broma a sus ojos. Corre. Debo correr. El miedo inundó la razón del espíritu como una marea. Ignorando el dolor atroz en sus hombros, se giró para huir. Pero después de dar solo un paso, descubrió que Rin ya estaba frente a él. En esos pocos segundos, Rin había cerrado la distancia, moviéndose tan rápido que dejaba estelas. La mano derecha de Rin formó la silueta de un revólver, y una energía maldita negra y roja se condensó en la punta de su dedo en una pequeña partícula, apuntando al abdomen del espíritu. Antes de que el espíritu pudiera reaccionar, oyó un susurro como el de la parca. Revólver. Bang. Un disparo seco resonó en el páramo. El mundo del espíritu se quedó sordo en el momento del disparo. Todo sonido pareció ser cortado por una mano invisible, dejando solo un silencio absoluto. Inmediatamente después, una ligera sensación de ingravidez lo envolvió. No había dolor ni impacto, solo un estado de trance, como si su alma fuera arrancada de su pesada piel y flotara lentamente hacia el cielo. Su perspectiva ascendió sin control, pasando primero por el rostro tranquilo e inexpresivo de Rin, luego sobre los aleros rotos del templo, hasta que pudo ver pájaros cruzando el páramo lejano. Pero al segundo siguiente, esa fuerza ascendente se desvaneció de repente, y su perspectiva comenzó a caer lentamente como una hoja seca llevada por el viento. Hizo un esfuerzo por girar los ojos hacia Rin, pero en su vista no había una imagen completa. Solo junto a los pies de Rin había un objeto verde familiar. Esas eran dos piernas gruesas, que aún llevaban los pantalones rasgados durante la pelea. Los dobladillos estaban manchados de gravilla y polvo. Más arriba, quedaba la mitad de un torso verde, con el calor residual de la energía maldita púrpura oscura aún en la sección. La conciencia del espíritu fue como una piedra lanzada a un lago helado, y finalmente estalló en una tormenta tardía. Eso no era otra cosa. Era su propia mitad inferior. Eran las piernas que acababa de usar para sostenerse e intentar huir, la cintura y el abdomen que había reforzado innumerables veces con energía maldita. Y él mismo solo tenía la mitad superior del cuerpo, cayendo hacia el suelo frío. Su cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo. Su enorme armazón se encogió a una velocidad visible, hasta volver a su forma original de 1 metro de altura y escuálido. Solo quedaban una cabeza y medio pecho, que se estremecían débilmente. Rin miró al espíritu moribundo en el suelo. Al oponente solo le quedaba medio cuerpo. Tras perder el soporte de la energía maldita, su piel verde se arrugaba a una velocidad visible, y su respiración era tan tenue que apenas se percibía. Este era el mejor momento para someterlo. No tenía capacidad de resistir y no había que preocuparse por complicaciones. La energía maldita ya se había acumulado en la punta de sus dedos. El sello de sometimiento de manipulación de espíritus malditos brillaba tenuemente en su palma mientras se preparaba para tomar bajo su mando a ese espíritu de técnica especial. Pero justo entonces, una voz tan fina como un hilo llegó a sus oídos, tan débil como una vela al viento. ¿Por qué? Los movimientos de Rin se detuvieron en seco, y un destello de sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba que, incluso en ese momento, este espíritu pudiera hablar. Miró hacia abajo y vio al espíritu contemplando el cielo gris. Sus ojos, que antes habían sido anormalmente brillantes, ahora estaban sin enfoque, reflejando las nubes rotas. Su tono no mostraba ira, solo una profunda perplejidad y desilusión.
¿Por qué puede ser tan fuerte? La voz del espíritu era entrecortada, cada palabra parecía agotar su último aliento. Yo claramente, me esforcé tanto durante tanto tiempo, escondido en las alcantarillas comiendo ratas, usando espíritus de bajo nivel para atrapar humanos, solo 3 días, solo 3 humanos más, para convertirme en grado especial, pero frente a ti, soy tan impotente. Su mirada se volvió lentamente hacia Rin. En el tenue brillo que aún quedaba en sus ojos, había un anhelo de fuerza y una desesperación ante el fracaso. Ante esa pregunta tardía, Rin no respondió. Simplemente levantó la mano de nuevo. Las runas de energía maldita azul pálida se iluminaron de repente, extendiéndose por el suelo hasta los restos del espíritu. El rito de sometimiento de manipulación de espíritus malditos no necesitaba explicación adicional. Al ver las runas de energía maldita azul pálida que fluían de los dedos de Rin acercándose paso a paso, el cuerpo tenso del espíritu se relajó de repente. Su torso restante, que antes se estremecía ligeramente, perdió por completo la fuerza para resistir. Cerró lentamente esos ojos que habían sido tan brillantes. Sus largas pestañas proyectaban sombras finas sobre su piel verde. Su tono era de alivio, pero ocultaba un dejo de desamparo autocrítico. Lo siento mucho, al final, ni siquiera pude hacer que usaras todo tu poder. La voz era muy suave, como el viento entre la hierba seca del páramo, llevando la melancolía de la rendición total. Recordó los días pasados escondido en las alcantarillas royendo ratas, la cautela al controlar espíritus de bajo nivel para cazar, y la euforía al tocar el umbral del grado especial. Pero todo eso se había convertido en una broma frente a Rin. Su lucha desesperada ni siquiera le había valido el derecho a ser tomado en serio por el oponente. En el momento en que las runas de energía maldita tocaron sus restos, el espíritu dio un último suspiro suave. Su conciencia se disipó como humo llevado por el viento, desapareciendo por completo en el polvo del templo. No había ningún porqué. Esa era la realidad. Rin sabía en su interior que su fuerza actual se había forjado a través de innumerables sesiones de entrenamiento a vida o muerte, el talento de copiar Jujutsu, y el peso que llevaba siempre encima. Pero incluso así, en este mundo todavía había muchos que podían lidiar con él. Y eso no era más que un simple espíritu de grado especial. Cuando la última runa se fundió en el cuerpo del espíritu, el rito de sometimiento se completó por completo. Pero en ese momento, el ceño de Rin se frunció de repente, y una profunda confusión surgió en sus ojos. La retroalimentación de grado del espíritu indicaba claramente grado 1, no el casi grado especial que había percibido antes. Eso no cuadraba. En el instante en que lo pensaba, se oyó un ligero chasquido, y un objeto negro cayó del pecho reseco del espíritu, rodando sobre el suelo de grava con un tintineo metálico. Rin miró hacia abajo, y sus pupilas se contrajeron de repente. El objeto medía aproximadamente el largo de un dedo índice de adulto, era completamente negro, con patrones retorcidos y siniestros grabados en su superficie, como serpientes enroscadas o llamas ardientes. Incluso quieto, desprendía una energía maldita maligna y tenue. Esa aura era fría y arrogante, llevando la presión de una bestia antigua. No podía equivocarse. Era un dedo de su cuna. Así que era eso. Rin comprendió al instante todas sus dudas. La presión de casi grado especial que había sentido antes no era el propio poder del espíritu, sino que provenía de ese dedo de su cuna. La cosa que había mencionado que lo haría dejar de temer a los hechiceros era exactamente ese dedo. De principio a fin, solo había estado usando el poder de otro para soñar con ser un grado especial. Rin miró al espíritu duende, que estaba a punto de exhalar su último aliento, y un resplandor de energía maldita azul pálida emanó de la punta de sus dedos. El rito de sometimiento de la manipulación de espíritus malditos se activó al instante. Los restos del espíritu se contrajeron rápidamente bajo el influjo de la energía, transformándose en una esfera redonda de color verdoso que flotó en la palma de Rin. Levantó la mano y se tragó la esfera. Aunque solo era un espíritu de grado 1, podía reponer sus reservas de energía maldita, lo que era mejor que nada. El verdadero foco estaba en el dedo de su cuna a sus pies. Rin se agachó, y sus dedos estaban a punto de tocar el objeto oscuro cuando un sonido nítido de aplausos llegó de repente a sus oídos, atravesando el ruido como una flecha. Aplauso. Rin se detuvo, y antes de que pudiera reaccionar, el dedo de su cuna frente a él se transformó de repente en un cuervo negro. El cuervo batió las alas, graznó y salió volando directamente del templo. Boojie Woojie. Rin reaccionó al instante, reconociendo la técnica maldita de Ao y todo. Se giró bruscamente para mirar al exterior del templo.
Más allá del marco de la puerta rota, dos figuras se acercaban lentamente, con pasos firmes y una presión innegable de energía maldita. Eran Mei Mei y Aoi Todo. Lo que hizo que el corazón de Rin se hundiera aún más fue que Aoi Todo sostenía a una persona con la mano izquierda. Esa persona estaba cubierta de heridas, colgando como un trapo en el aire. Era Neji. En ese momento, Neji tenía el rostro pálido, sangre manchaba sus labios, y sus extremidades estaban tan débiles que apenas podía moverse, pero aún así intentaba desesperadamente levantar la cabeza, con la mirada fija en Rin, llena de ansiedad, como si le indicara que huyera. Los dos pronto llevaron a Neji hasta la entrada del templo, sus sombras alargadas envolviendo a Rin. Rin observó la situación y apretó los dientes. No esperaba que atraparan a Neji tan rápido. Si hubiera tenido solo unos segundos más, podría haber huido con el dedo de Sukuna y la misión se habría completado con éxito. Aoi Todo aún sostenía a Neji con la mano izquierda, y con un movimiento de la derecha, lanzó el verdadero dedo de Sukuna hacia Mei Mei. El dedo trazó un arco negro en el aire. Mei Mei levantó la mano y lo atrapó con firmeza, pasando la yema de los dedos por los patrones de su superficie, con una sonrisa triunfal en el rostro. Te dije que esta misión valía la pena. Con poco esfuerzo, el espíritu maldito murió, y además conseguí un objeto maldito de grado especial. Y dos usuarios de maldiciones del culto a la estrella plasma, uno de los cuales Gojo Satoru mencionó específicamente que vigiláramos. 3 recompensas en una sola misión, qué suerte tengo. Mientras hablaba, se giró para mirar a Rin en el templo, con los ojos llenos de una sonrisa calculadora. Luego, levantó la mano y convocó a un cuervo más grande, entregándole el dedo de Sukuna a su garra. El cuervo graznó 2 veces, batió las alas y desapareció en el cielo. Aoi Todo, a su lado, resopló con desdén, su mirada como una antorcha fija en Rin, los músculos tensos bajo su ropa deportiva. HMPH, muchacho, no esperaba que fueras tan rápido, robándome la presa. Ya que el espíritu está muerto, puedes entrenar conmigo. Tu compañero era demasiado débil y lo atrapé en unos pocos movimientos, espero que tú puedas durar un poco más. Cálmate, Aoi Todo. Mei Mei levantó la mano para detener a Aoi Todo, con un tono un poco burlón. No asustes a este amiguito. Se giró hacia Rin, con una punta de astucia oculta en su sonrisa. Hola, Rin. He oído hablar mucho de ti. En esta situación, ¿qué te parece si tomamos un café? Si vienes con nosotros obedientemente, soltaré a tu compañero. ¿Qué dices? La mirada de Rin se posó en Neji, observando con atención su estado. Aunque estaba gravemente herido, su respiración era estable y no corría peligro de muerte. Neji pareció notar su mirada y negó desesperadamente con la cabeza, sus ojos suplicando no aceptes. Rin metió las manos en los bolsillos, sin responder a la invitación de Mei Mei, sino preguntando. ¿De verdad me conoces? Recuerdo que nunca nos hemos visto antes. Mei Mei asintió, enroscando un mechón de su cabello blanco alrededor de su dedo. No te he conocido, pero he visto tu expediente. Fuiste uno de los principales implicados en el incidente del asesinato por espíritu maldito en la escuela la última vez. Vi las fotos de la escena. Luego, Gojo Satoru publicó una misión con recompensa sobre ti en la escuela de Jujutsu, con una paga generosa, así que busqué tu información por si acaso te encontraba y podía canjearte por dinero. No esperaba que una simple ojeada de entonces resultara útil hoy. ¿La recompensa de Gojo Satoru? Rin alzó una ceja, un poco sorprendido. No esperaba ser el objetivo del hechicero más fuerte. Pero se recuperó rápido y siguió preguntando. Incluso si me conoces, ¿cómo encontraste a Neji tan rápido? Envié 3 espíritus malditos para que le ayudaran a crear caos, y esos espíritus no enviaron señales de muerte. ¿Cómo lo hiciste? Su manipulación de espíritus malditos no podía transmitir mensajes a distancia con los espíritus. Solo podía percibir su estado a través de las fluctuaciones de energía al morir. No había recibido señales de muerte de los espíritus, por lo que había asumido que el progreso de Neji iba bien, lo que le había hecho bajar la guardia. Oye, muchacho, no estamos aquí para jugar a las preguntas y respuestas. Gruñó Aoi Todo con impaciencia, apretando ligeramente la mano izquierda, haciendo que Neji gimiera de dolor. Date prisa y ven con nosotros, o te romperé las piernas. Aoi Todo, no seas tan impaciente. Mei Mei lo detuvo de nuevo, y luego se volvió hacia Rin. Puedo decírtelo, con la condición de que primero aceptes venir con nosotros. Rin no aceptó explícitamente, solo asintió ligeramente, indicándole que continuara. Mei Mei rió con suavidad y empezó a hablar lentamente. En el local, noté tus pequeños movimientos en la puerta trasera. Envié a mis cuervos a comprobar, pero no encontré a nadie.
Sin embargo, no bajé la guardia. Esa fluctuación de energía maldita era demasiado deliberada, no parecía la de un espíritu maldito común. Así que hice que mis cuervos establecieran una red de vigilancia alrededor de la zona. Inesperadamente, justo después de salir del restaurante, encontré a los espíritus malditos que enviaste para ayudar a este sujeto, así que le pedí a Aoitodo que usara a Woojie para intercambiarlos con cuervos. Tus espíritus no murieron. Simplemente fueron transferidos a otro lugar por mí, por lo que naturalmente no pudieron enviar una señal de muerte. Hizo una pausa, observando la expresión pensativa de Rin, y continuó. Originalmente pensé que esto era una conspiración entre los espíritus malditos y tú para atraernos. No fue hasta que atrapé a Neji que me di cuenta de que habíais venido a robar espíritus malditos y objetos malditos. Había planeado esperar a que terminara de lidiar con el espíritu para actuar, pero no esperaba que fueras tan rápido. Rin lo entendió. Así que Mei Mei había usado su técnica maldita para transferir a sus espíritus, haciéndole creer que Neji estaba a salvo, lo que le había llevado a bajar la guardia. Esa no era culpa de Neji. Él mismo había subestimado la cautela de Mei Mei. Ahora que lo sabes, ¿puedes venir con nosotros? Mei Mei extendió la mano, con un tono que no admitía negativa. Hermanito, no pienses en resistirte, no tienes oportunidad. Rin soltó una risa suave de repente, su voz llena de burla. Lo siento, pero no, gracias. No me interesan las invitaciones de mujeres mayores, y tu sentido del estilo para los peinados es realmente feo. En cuanto terminó de hablar, adoptó una postura de combate al instante, con energía maldita negra y roja concentrándose en sus palmas. La sonrisa de Mei Mei se desvaneció al instante. Suspiró, y un destello de crueldad brilló en sus ojos. Ah, quería ser educada, pero parece que prefieres el camino difícil. Al segundo siguiente, un agudo silbido llegó desde detrás de Rin. Rin esquivó por instinto, pero llegó un instante tarde. Un cuervo, como un avión kamikaze, se estrelló violentamente contra su costado izquierdo y explotó. Al instante, una gran herida se abrió en su costado, la sangre tiñó su uniforme negro, y un líquido caliente corrió por su pierna. Manipulación de pájaros negros, ataque kamikaze. La voz de Mei Mei llegó desde detrás, con un dejo de frialdad. Te dije que no resistieras. Rin se arrodilló sobre una rodilla, apretando su herida con la mano izquierda, el sudor frío brotando en su frente por el dolor. No esperaba que Mei Mei lo atacara de repente, y que su técnica maldita se activara tan rápido. Aoitodo, a su lado, también se sorprendió un poco. ¿Cuándo colocaste la técnica maldita? Mientras hablaba con él, usé plumas de cuervo para colocar marcas de energía maldita a su alrededor. La razón por la que hablé tanto fue para distraerlo. Mei Mei se acercó a Rin, aún sosteniendo su gran hacha reluciente, cuya hoja brillaba con un resplandor metálico. Puedo atacar cuando quiera. Pero también sería bueno poder llevarme a alguien sin tener que pelear. Extendió la mano izquierda y pellizcó suavemente la barbilla de Rin, levantando lentamente su rostro inclinado, con tono ligero y burlón. Si fueras un poco más obediente, no tendrías que sufrir así, hermanito. Pero cuando el rostro de Rin se alzó, el triunfo en el rostro de Mei Mei se congeló al instante. Lo que vio no fue miedo ni dolor, sino la sonrisa fría y extraña en la comisura de los labios de Rin, y el resplandor rojo sangre que parpadeaba en sus pupilas. Tres tomoe negros giraban lentamente en las pupilas de Rin, desprendiendo una opresión que hacía palpitar el corazón. ¿Cuándo se dio cuenta Rin de que algo andaba mal? Probablemente en el momento en que Mei Mei mencionó cómo usó a sus cuervos para vigilar las calles y descubrir a Neji. Así que hice que los cuervos establecieran una red de vigilancia en la zona. En cuanto descubrí al espíritu maldito que enviaste para ayudar a Neji, usé Woojie para intercambiarlos con cuervos. La voz de Mei Mei aún resonaba en sus oídos, pero un escalofrío recorrió la espalda de Rin. Escaneó su entorno con el rabillo del ojo, manteniendo la calma. Efectivamente, sin que se diera cuenta, varios cuervos negros como la peña se habían posado en las vigas del templo, en las grietas de las paredes, e incluso en las sombras de los montones de calaveras. Esta mujer no era de fiar. Rin se mantuvo alerta en secreto, pero en apariencia conservó la compostura, incluso mostrando deliberadamente un dejo de irritación por haber sido descubierto para darle una falsa sensación de seguridad al otro. Sabía que debía aprovechar su única oportunidad. Usar la ilusión del Sharingan para controlar simultáneamente a Mei Mei, Aoitodo y Neji, que estaba siendo retenido como rehén. Eso no era fácil en absoluto. La percepción de Aoitodo era asombrosamente aguda, y la técnica maldita de Mei Mei era extraña e impredecible. Si uno solo de ellos notaba el destello rojo en sus pupilas, todo el plan se vendría abajo.
Aún más problemático era que debía asegurarse de que Neji también cayera en la ilusión. De lo contrario, cualquier desliz echaría a perder todo el esfuerzo. Por eso dejó intencionadamente que manipulación de pájaros negros, ataque kamikaze de Mei Mei impactara en su costado izquierdo. En el momento en que la sangre brotó y salpicó el suelo, Rin supo que la oportunidad había llegado. Splash. El intenso dolor de la herida lo golpeó, pero la concentración de Rin se mantuvo más aguda que nunca. Vio a Aoitodo fruncir el ceño de forma inconsciente, con un destello de sorpresa en sus ojos, claramente no esperaba que Mei Mei pasara de repente a la acción letal. Vio un destello de suficiencia cruzar el rostro de Mei Mei mientras se preparaba para decir algo. Vio incluso a Neji abrir los ojos de par en par, emitiendo sonidos ahogados desde su garganta, forcejeando con tanta desesperación que casi se libera del agarre de Aoitodo. Las tres parejas de ojos se desviaron brevemente hacia la herida en su costado, provocando una momentánea distracción. Ahora. Levantó la cabeza de repente. En sus pupilas, antes negras como el carbón, tres tomoe giraron hasta formarse a una velocidad imperceptible. Una luz rojo sangre destelló y, como una onda expansiva invisible, envolvió al instante a las tres personas dentro del templo. Nadie notó nada extraño. Aoitodo mantuvo su ceño fruncido, pero sus ojos se volvieron algo apagados, y su mano que sujetaba a Neji se aflojó involuntariamente. La suficiencia en el rostro de Mei Mei se congeló, su mano extendida se detuvo en el aire como si hubieran pulsado un botón de pausa. La ansiedad en los ojos de Neji se desvaneció, su cuerpo se aflojó y perdió el conocimiento por completo. No había caído en una ilusión dolorosa. Rin había tejido específicamente un vacío para él, permitiéndole escapar temporalmente de ese tenso enfrentamiento. ¡Uk! En realidad, el cuerpo de Mei Mei tembló violentamente, sus cejas se fruncieron con dolor y el sudor frío brotó de su frente. Aunque su conciencia seguía atrapada en la ilusión, las reacciones instintivas de su cuerpo no podían ser suprimidas por completo. En el momento en que las alarmas sonaron en la mente de Mei Mei, su cuerpo reaccionó antes que su conciencia. Quiso retroceder, quiso convocar a sus cuervos para protegerse, pero sus pies estaban como clavados al suelo, y sus extremidades demasiado rígidas para obedecer sus órdenes. ¿Cómo es posible? Sus pupilas se contrajeron mientras miraba con incredulidad su cuerpo inmóvil. Su energía maldita seguía circulando dentro de ella, pero no podía mover sus extremidades, como si su conciencia y su cuerpo hubieran sido separados por la fuerza. En ese momento, Rin, que estaba frente a ella, se puso en pie lentamente. La miseria de su postura arrodillada había desaparecido sin dejar rastro. Una energía maldita negra y roja parpadeaba a su alrededor, y la herida en su costado izquierdo se estaba curando a una velocidad visible. La piel dañada se recomponía, y el flujo de sangre se detenía poco a poco. Técnica de curación inversa. La voz de Mei Mei tembló mientras miraba fijamente la herida de Rin. Ese tipo de técnica maldita que podía revertir heridas solo la dominaban unos pocos hechiceros de élite. ¿Cuántas cartas más escondía este joven? Rin no prestó atención a Mei Mei, que estaba justo frente a él. Una sonrisa juguetona se curvó en la comisura de sus labios, con los ojos llenos de la compostura de quien tiene el control total. Había pagado un precio alto por esa ilusión. Había que tener en cuenta que manipulación de pájaros negros, ataque kamikaze de Mei Mei era una poderosa técnica maldita capaz de destruir directamente a espíritus de grado especial, pero claramente había valido la pena. Dio un paso y caminó en dirección a Aoitodo. Su velocidad no era rápida, pero llevaba una extraña sensación de opresión. Cada paso que daba sobre la gravilla parecía pisar la punta del corazón de Mei Mei. En un abrir y cerrar de ojos, Rin estaba frente a Aoitodo. Sin embargo, Aoitodo actuaba como si no lo viera, manteniendo su postura de listo para el combate, mirando al vacío, completamente ajeno a la amenaza que tenía delante. Seguía atrapado en la ilusión tejida por Rin. Mei Mei no podía ver lo que ocurría detrás de ella. Solo oía los pasos de Rin acercándose, y su corazón ardía de ansiedad como si lo quemara el fuego. Movilizó frenéticamente la energía maldita en su cuerpo, intentando contactar con los cuervos dispersos para hacerlos atacar e interrumpir a Rin. Pero por más que lo intentaba, no podía establecer conexión con los cuervos. La ilusión no solo había atrapado su cuerpo, sino que también había cortado su vínculo con los espíritus malditos. Justo cuando Mei Mei estaba a punto de caer en la desesperación, pensando que tanto ella como Aoitodo iban a caer allí, un agudo graznido de cuervo resonó de repente en sus oídos. El sonido atravesó la barrera de la ilusión, llevando un dolor real, y su conciencia dio un violento sobresalto. Splash.
Casi al mismo tiempo, Aoi Todo soltó un gemido ahogado. Un intenso dolor brotó de su brazo derecho. La ilusión ante sus ojos se hizo añicos al instante, y su visión se aclaró de repente. Rin estaba justo frente a él, sosteniendo una hoja de hueso blanco condensada de energía maldita, y su propio brazo derecho, que sujetaba a Neji, ya yacía en el suelo, con la sangre brotando del muñón como un surtidor. ¡Ah! Aoi Todo rugió de dolor, apretando el muñón con la mano izquierda, su rostro palideció al instante. Cuando Aoi Todo se liberó de la ilusión que atrapaba a Mei Mei también se rompió. Recuperó de repente el control de su cuerpo y retrocedió 2 pasos tambaleándose. Al ver la escena detrás de ella, Aoi Todo sujetaba su brazo seccionado, su chándal teñido de rojo por la sangre, mientras Rin permanecía a un lado, con energía maldita negra y roja aún arremolinándose alrededor de sus dedos, sus ojos tan fríos como si estuvieran untados de veneno. Tú, la voz de Mei Mei tembló. Esta vez, la astucia en sus ojos fue reemplazada por completo por la cautela. Finalmente entendió que había subestimado a este joven desde el principio. Al segundo siguiente, una gruesa serpiente blanca apareció de repente, abrió su boca rojo sangre y engulló a Neji, que yacía en el suelo, junto con el brazo seccionado de Aoi Todo, y luego desapareció. Aprovechando ese respiro, Aoi Todo apretó los dientes contra el dolor atroz de su brazo mutilado y retrocedió rápidamente. Apretó el muñón con la mano izquierda, con la sangre brotando entre sus dedos, y aún así se alejó lo más posible de Rin, tambaleándose hasta el lado de Mei Mei. Los dos se colocaron juntos, adoptando una postura defensiva. Al ver su aspecto cauteloso, Rin calculó en silencio. La ilusión del Sharingan que había creado podía atrapar a varias personas en una jaula mental al instante, pero tenía un defecto fatal. Si una persona se liberaba de la ilusión, los grilletes mentales de las demás también se derrumbaban. Si no hubiera sido por salvar a Neji primero, debería haber priorizado deshacerse de Mei Mei, que era la más problemática. Sin su manipulación de pájaros negros para frenarlo, enfrentarse a Aoi Todo en un combate individual habría sido mucho más fácil. Pero por suerte, ya había inutilizado el brazo derecho de Aoi Todo. Durante un tiempo, Aoi Todo no podría usar Woojie, lo que le había comprado una valiosa ventana de oportunidad. ¿Qué pasó exactamente? Aoi Todo apretó los dientes, con la frente cubierta de sudor frío. La situación de hacía un momento había sido realmente demasiado peligrosa. Quizás solo él sabía que había estado a un paso de la muerte. Mei Mei observaba atentamente los movimientos de Rin mientras explicaba rápidamente. Es una ilusión, y un ataque dirigido a la mente. Cuando intenté contactar con los cuervos hace un momento, descubrí que mi conciencia estaba siendo bloqueada por la fuerza. La clave deben ser sus ojos. No mires directamente a sus pupilas. En cuanto terminó de hablar, levantó la mano y se apartó la larga trenza que colgaba sobre su mejilla, cubriendo por completo su ojo derecho expuesto. Confiaba solo en su ojo izquierdo, oculto bajo la trenza y compartiendo visión con los cuervos, para observar el entorno. De esa manera, podía evitar la mirada de Rin y al mismo tiempo vigilar toda la situación a través de los cuervos. Aoi Todo asintió de inmediato, manteniendo deliberadamente su mirada por debajo de los hombros de Rin, mientras movilizaba la energía maldita en su cuerpo para activar la técnica de curación inversa. Una energía maldita azul pálida se condensó en el muñón de su brazo derecho, envolviendo la herida como un velo fino. Los huesos fracturados comenzaron a emitir débiles crujidos, y las fibras musculares se regeneraban lentamente bajo el influjo de la energía. Rin suspiró para sí. Como era de esperar de los mejores hechiceros de primer nivel de la escuela de Jujutsu de Tokio. Habían descifrado el método de ataque del Sharingan en tan poco tiempo. Sabía también de la capacidad de recuperación de Aoi Todo. Dada la fuerza de su energía maldita, el brazo seccionado podría regenerarse por completo en menos de un minuto. Esos segundos eran la clave de la lucha a vida o muerte. Si esperaba a que Aoi Todo se recuperara, con manipulación de pájaros negros de Mei Mei encargada de ataques furtivos a distancia y bloqueo visual, y Woojie de Aoi Todo, las técnicas malditas de ambos eran inherentemente complementarias. Una vez que coordinaran, sería difícil para él recuperar la ventaja. Y tanto Mei Mei como Aoi Todo comprendían perfectamente ese punto. Mei Mei convocó rápidamente docenas de cuervos, haciéndolos dar vueltas sobre el templo, lo que cortaba la retirada de Rin y les permitía lanzar un ataque sorpresa en cualquier momento. Aoi Todo se apoyó detrás de Mei Mei, operando a pleno rendimiento la técnica de curación inversa, con las venas de su frente hinchadas por el alto consumo de energía, y sus ojos fijos en Rin, temiendo que aprovechara para atacar por sorpresa. La atmósfera dentro del templo cayó al punto de congelación.
Esa contienda, centrada en esos segundos decisivos, apenas había comenzado. Rin fue el primero en romper el punto muerto. Levantó la mano derecha de repente, y una energía maldita negra y roja se condensó con furia en su palma. Al instante, una bala de cañón envuelta en una violenta corriente de aire fue disparada con un estruendo ensordecedor. Aunque no la había cargado, dado su dominio actual de la técnica maldita, ese golpe aún contenía un poder terrible capaz de destrozar el acero. El agudo sonido del aire desgarrado resonó en todo el templo. Las reacciones de Mei Mei y Yao y todo fueron asombrosamente rápidas. Casi en el momento en que la bala de energía se formó, los dos esquivaron a izquierda y derecha con complicidad, sus movimientos limpios y sin la menor vacilación. ¡Bum! La bala de energía pasó rozando sus ropas y se estrelló con fuerza contra las ruinas del salón principal del templo, detrás de ellos. Las vigas de madera y los muros de tierra, ya carcomidos, fueron arrasados al instante por la onda expansiva. La gravilla y la madera rota salpicaron como una tormenta, y el humo y el polvo se levantaron, convirtiendo a los restos del templo en polvo con ese único golpe. La fuerza del impacto hizo que Mei Mei y Yao y todo tambalearan ligeramente al aterrizar, con un destello de gravedad en sus ojos. Sabían que la fuerza de Rin no debía subestimarse, pero no esperaban que la intensidad de su ataque fuera tan aterradora. Si ese golpe hubiera dado realmente en el blanco, incluso con la técnica de curación inversa protegiéndolo, Yao y todo probablemente habría resultado gravemente herido. Rin, observando a los dos separados por el humo y el polvo, esbozó una sonrisa fría. El propósito de ese ataque nunca fue dar en el blanco, sino separarlos. Mientras cortara su coordinación, podría romperlos uno por uno. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando, antes de que Mei Mei y Yao y todo pudieran reagruparse, la segunda oleada de ataques de Rin llegó en rápida sucesión. Al instante siguiente, varios poderosos espíritus malditos de grado 1 surgieron de la nada. El espíritu de pelo largo, el espíritu de roca, la bestia de sombra, y un espíritu con cabeza de toro. 4 espíritus de grado 1 irrumpieron como una ola arrolladora, con el objetivo claramente fijado en Yao y todo. Rin sabía muy bien que la técnica de curación inversa de Yao y todo aún estaba reparando su brazo seccionado. Ese era el momento en que su defensa estaba más débil. Mientras mantuviera a Yao y todo ocupado, podría liberar sus manos para enfrentarse a Mei Mei. La expresión de Yao y todo se ensombreció. Aunque su brazo derecho aún se regeneraba, no se atrevía a descuidar su mano izquierda en lo más mínimo. Movilizó su energía maldita para proteger todo su cuerpo, enfrentando el puño del espíritu de roca con su propio puño izquierdo. Al mismo tiempo, se movió de lado para esquivar las garras de la bestia de sombra, sus movimientos aún llevaban la ferocidad de un hechicero de grado 1. Sin embargo, al enfrentarse al asedio de múltiples espíritus de grado 1, finalmente quedó inmovilizado, sin poder liberarse por el momento. En el momento en que Yao y todo fue asediado por los espíritus, el cuerpo de Mei Mei se movió antes de que su conciencia pudiera reaccionar. Se impulsó con la punta del pie izquierdo y se lanzó hacia las ruinas, queriendo ayudar a aliviar la presión sobre Yao y todo. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso, la fría voz de Rin sonó de nuevo, llevando una opresión innegable. Riflería. Antes de que sus palabras se desvanecieran, una energía maldita negra y roja estalló en la punta de los dedos de Rin. Esta vez, ya no era una sola bala de cañón, sino una lluvia de proyectiles tan densa como una lluvia de meteoros. Decenas de balas de energía maldita, acompañadas del agudo sonido de desgarrar el aire, se dispararon hacia Mei Mei en forma de abanico, sellando con precisión todas las rutas que podía tomar hacia las ruinas. Las pupilas de Mei Mei se contrajeron, y abandonó al instante la idea de rescatar a su compañero. Sus cuervos seguían dando vueltas en el cielo. Los movimientos de Rin eran captados claramente por ellos, lo que le permitía percibir el peligro con antelación. Lanzó su cuerpo hacia atrás, impulsándose con los pies, y realizó un salto mortal hacia atrás que casi desafiaba las leyes de la física para esquivar los proyectiles que se dirigían directamente a ella. Su larga trenza blanca trazó un arco en el aire, su ropa azotada por la corriente, sus movimientos limpios y sin vacilación. Pero la lluvia de proyectiles no se detuvo. Algunas balas perdidas seguían disparándose hacia su costado. Los ojos de Mei Mei se agudizaron. Su mano derecha levantó de repente esa enorme hacha de batalla, cuya hoja brillaba con un resplandor frío. Con unos cuantos tintineos secos, las balas de energía entrantes fueron bloqueadas con precisión por el hacha. En el momento en que aterrizó, Mei Mei retrocedió rápidamente 2 pasos, poniendo distancia entre ella y Rin.
Mirando al joven que tenía delante, que no dejaba de condensar energía maldita, desechó por fin su último resto de subestimación. Rin no solo era extraño en su técnica maldita y poderoso en sus ataques, sino que su despliegue táctico era tan meticuloso que podía inmovilizar simultáneamente a ella y a Aoi todo, aprovechando con precisión el momento en que los dos no podían coordinarse. Al otro lado de las ruinas, la situación de Aoi todo se había vuelto cada vez más difícil. Las garras de la bestia de sombra rasgaban continuamente su energía maldita defensiva, los puños del espíritu de roca golpeaban su brazo izquierdo hasta adormecerlo, y el cabello negro del espíritu de pelo largo incluso se enrollaba alrededor de sus tobillos, haciendo sus movimientos cada vez más torpes. Aunque seguía operando la técnica de curación inversa para reparar su brazo derecho, estar enredado por 4 espíritus de grado 1 ralentizaba significativamente su regeneración, y el sudor frío cubría cada vez más su frente. Mei Mei apretó los dientes, a punto de convocar a sus cuervos para atacar a Rin por la espalda, cuando vio que la mirada de Rin se desplazaba de repente hacia ella. La energía maldita en sus dedos parpadeó de nuevo con luz roja. Claramente había anticipado sus acciones y estaba listo para lanzar la siguiente ronda de ataques en cualquier momento. Los movimientos evasivos de Mei Mei eran elegantes y fluidos, y el ángulo de su hacha había desviado la mayor parte de la lluvia de proyectiles. Pero olvidó que el Sharingan de Rin combinaba a la perfección con su técnica maldita. Los tomoe que giraban dentro de esas pupilas escarlata habían descompuesto hacía tiempo sus movimientos en innumerables trayectorias diminutas. Al instante siguiente, la energía maldita en la punta de sus dedos ajustó de repente su dirección. 2 balas de energía maldita negras y rojas se desviaron del abanico de proyectiles y, como si tuvieran vida propia, sortearon el alcance de bloqueo del hacha y se dispararon directamente hacia el abdomen de Mei Mei. Splash. Splash. 2 sonidos sordos resonaron casi al mismo tiempo. 2 flores de sangre brotaron de repente en el abdomen de Mei Mei. La sangre rojo oscuro corrió por su ropa, empapando al instante los extremos de su larga trenza blanca. El intenso dolor le hizo fruncir el ceño, y el sudor frío empapó su espalda al instante. Acababa de aterrizar y no tuvo tiempo de realizar otras maniobras evasivas. Solo pudo sujetar instintivamente su hacha horizontalmente frente a ella, intentando bloquear la subsiguiente lluvia de proyectiles. Pero el ataque de Rin no cesó. Las balas de energía restantes, como una densa lluvia de flechas, se abrieron paso a través de los huecos del hacha. Mei Mei solo pudo apretar los dientes y resistir, dejando que varias balas de energía rozaran sus hombros y brazos, dejando heridas de diversa profundidad. La sangre goteaba sobre la gravilla del suelo, salpicando diminutas gotas de sangre. La mirada periférica de Rin barrió el otro lado de las ruinas. Aoi todo estaba fuertemente enredado por 3 espíritus malditos y tenía que dividir su atención para mantener la técnica de curación inversa. Y no digamos ya apoyar a Mei Mei, incluso protegerse a sí mismo era su límite. A corto plazo, no podía influir en absoluto en el desarrollo de la batalla. Rin concentró su mente al instante, fijando toda su atención en Mei Mei, que estaba frente a él. En ese momento, ella estaba en su punto más vulnerable. El agujero sangrante en el abdomen de Mei Mei seguía manando sangre, y las heridas en sus brazos y hombros ralentizaban un poco sus movimientos. Justo cuando aterrizó y se estabilizó, retrocedió instintivamente con rapidez, porque Rin, en su campo visual, se había transformado en una sombra negra que se abalanzaba hacia ella a una velocidad extremadamente alta. Demasiado rápido. El corazón de Mei Mei se tensó. Justo cuando iba a convocar a sus cuervos para que se interpusieran frente a ella, se dio cuenta de que Rin ya había acortado la distancia y estaba a su lado en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento crítico, un bang resonó de repente desde el otro lado de las ruinas, y todo el templo se estremeció con violencia. Era Aoi todo, que se había liberado de las ataduras de los espíritus malditos y ahora miraba fijamente a los dos, que estaban enzarzados en su duelo. Su brazo derecho, aunque no del todo regenerado, ya había recuperado la mayor parte de su movilidad, y la energía maldita parpadeaba a su alrededor. Mei Mei rugió, y su voz atravesó el humo y el polvo, llevando una urgencia evidente. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Rin no le prestó atención. Con sus dedos formando un revólver, apuntó directamente a la sien de Mei Mei. Una energía maldita negra y roja se condensó en la punta de su dedo, emitiendo un tenue resplandor como una advertencia de la parca. No te muevas. Su voz era muy baja, pero llevaba una autoridad innegable. Los ojos de Mei Mei se abrieron de par en par, y su cuerpo se quedó rígido al instante.
Sentía claramente el peligro en la punta de los dedos de Rin. Si ella mostraba la más mínima intención de resistirse, su cabeza estallaría al segundo siguiente. Rin no dijo más, solo mantuvo su postura de disparo, con la energía maldita condensada en sus dedos lista para ser liberada en cualquier momento. En ese instante, en medio del caos de las ruinas del templo, los tres permanecieron inmóviles, el tiempo parecía haberse detenido. Un viento nocturno se coló por las grietas de la pared derruida, trayendo consigo la humedad de las afueras, pero no logró disipar el ambiente tenso que envolvía a los tres. Fue entonces cuando la voz de Mei Mei, aún temblorosa por el dolor, rompió el silencio. Puedes matarme, pero no creas que podrás salir vivo de aquí. Mi técnica no se desactiva con mi muerte. En el momento en que mi vida termine, mis cuervos se lanzarán como locos y te despedazarán. Rin no respondió. Su pulso seguía siendo firme, sin la más mínima vacilación. En ese momento, una nueva voz, tranquila y profunda, llegó desde la entrada del templo. No hace falta que lleves las cosas tan lejos, Mei Mei. Rin y Mei Mei se giraron al mismo tiempo hacia la fuente de la voz. Bajo la luz de la luna, una silueta alta y erguida se recortaba en el umbral del templo. Llevaba una túnica negra de monje que ondeaba suavemente con el viento nocturno, y la luz plateada de la luna bañaba su rostro. Era su gurú Geto. Llegaba en el momento justo, impidiendo que la situación se descontrolara aún más.